El sonido de la lluvia golpeando los ventanales de la mansión Montes de Oca se mezclaba con un silencio incómodo, casi cruel. Alejandro Montes de Oca, uno de los empresarios más influyentes de Monterrey, observaba desde la penumbra del pasillo superior algo que nunca debió ver, o quizás sí. Sus manos temblaban apoyadas en la baranda mientras contenía la respiración. Abajo, en el jardín cubierto, su hijo Mateo, un niño de 8 años condenado a una silla de ruedas desde un accidente que nadie se atrevía a mencionar, no estaba solo. Frente a él, arrodillada en el suelo frío, se encontraba Isabel Cruz, la empleada doméstica más silenciosa de la casa. Aquella mujer a la que Alejandro apenas dirigía la palabra. La que limpiaba, cocinaba y desaparecía como una sombra. Pero lo que Alejandro vio aquella noche no tenía nada de ordinario. Isabel sostenía las manos de Mateo con una delicadeza que rompía el alma. Le hablaba en voz baja, como si compartiera un secreto prohibido. Luego hizo algo que dejó al empresario paralizado, colocó su frente contra la del niño y empezó a llorar. No eran lágrimas de lástima. Eran lágrimas profundas, cargadas de amor, de culpa y de una promesa antigua. Mateo sonrió. Una sonrisa que Alejandro no veía desde hacía años. En ese instante, el empresario sintió como algo se quebraba dentro de él. Porque comprendió que, mientras él se refugiaba en el dinero, el poder y la culpa, aquella mujer había estado haciendo algo con su hijo, algo que ningún médico, terapeuta ni fortuna había logrado. Y entonces Alejandro lloró. No como el hombre poderoso que todos temían, sino como un padre que acaba de descubrir que ha estado ausente demasiado tiempo. Lo que aún no sabía, era que ese momento era solo el inicio de una verdad capaz de destruirlo todo. La mansión Montes de Oca era conocida en Monterrey no solo por su tamaño imponente y su arquitectura impecable, sino por el aura de silencio que la rodeaba. Los vecinos la observaban desde lejos con una mezcla de admiración y temor. Altos muros de piedra, rejas negras siempre cerradas y cámaras vigilando cada rincón. Desde fuera, parecía un palacio moderno, símbolo de éxito absoluto. Desde dentro, era otra cosa muy distinta. Un mausoleo donde los pasos resonaban demasiado fuerte y las palabras parecían estar prohibidas. Alejandro Montes de Oca había construido su imperio desde la nada. Hijo de un obrero, aprendió desde joven que el mundo no tenía piedad. Empresas de construcción, contratos gubernamentales millonarios, hoteles de lujo en Cancún y Los Cabos. Su nombre imponía respeto y miedo. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Todo, excepto su propia casa. 5 años atrás, la muerte de Lucía lo había cambiado todo. Ella era la luz, el equilibrio, la voz que suavizaba sus órdenes y le recordaba que el dinero no lo era todo. Cuando murió, tras una enfermedad rápida e injusta, la mansión quedó suspendida en el tiempo. Su habitación permanecía intacta. Su perfume aún flotaba en los pasillos. Nadie se atrevía a mover nada. Las risas desaparecieron. Las conversaciones se volvieron órdenes cortas, frías, impersonales. Y el pequeño Mateo dejó de caminar. El accidente ocurrió una tarde lluviosa, muy parecida a aquella. Mateo tenía apenas 3 años. Un coche, una llamada urgente, una reunión impostergable. Alejandro no estaba. Nunca estaba. El vehículo derrapó. El impacto fue brutal. Mateo sobrevivió por un milagro, pero su cuerpo no volvió a responder igual. Nadie hablaba de responsabilidades. Los médicos evitaban mirarlo a los ojos. Los abogados cerraron el caso con rapidez. Pero Alejandro se castigaba cada noche en silencio. Se repetía que el dinero podía arreglarlo todo, hasta que comprendió que no siempre era así. Mateo creció rodeado de lujos que no necesitaba y de ausencias que sí. La silla de ruedas se convirtió en una extensión de su cuerpo. Las terapias se sucedían una tras otra. Fisioterapeutas, neurólogos, tratamientos experimentales en el extranjero. Los mejores médicos de México, Estados Unidos y Europa pasaron por la mansión. Todos cobraron fortunas. Ninguno devolvió la luz a los ojos del niño. Mateo dejó de preguntar cuándo volvería a caminar. Dejó de llorar. Y eso fue lo que más asustó a Alejandro. Fue entonces cuando Isabel Cruz llegó a la casa. Tenía 35 años, el cabello oscuro siempre recogido y una mirada profunda, de esas que parecen haber visto demasiado. Hablaba poco, se movía con suavidad y jamás levantaba la voz. Venía recomendada por una agencia, con papeles en regla y referencias correctas, aunque vagas. Nadie sabía mucho de su pasado. A Alejandro no le importó. Para él, solo era la empleada. Una más. Desde el primer día,
Isabel percibió la tristeza que impregnaba cada rincón de la mansión. No era solo la ausencia de risas, era algo más pesado, más antiguo. Como si las paredes guardaran secretos que nadie se atrevía a nombrar. Pero fue Mateo quien capturó su atención. El niño pasaba horas mirando por la ventana que daba al jardín interior. No jugaba. No pedía nada. Observaba el movimiento de las hojas, el cielo, la lluvia. Como si esperara algo, o a alguien. Isabel empezó a detenerse unos minutos más después de limpiar su habitación. Al principio, solo acomodaba los juguetes que nadie tocaba. Luego, comenzó a hablarle. Le contaba historias sencillas, de pueblos mágicos, de ferias llenas de luces, de estrellas que escuchan deseos cuando alguien cree de verdad. Mateo no respondía. Pero tampoco la apartaba con la mirada. Con el paso de los días, algo cambió. Mateo comenzó a sonreír levemente cuando Isabel entraba. A seguirla con los ojos. Un día, tomó su mano. Otro día, le pidió que regresara al día siguiente. Isabel entendió entonces que ese niño no necesitaba compasión. Necesitaba presencia. Alejandro no lo notó. O no quiso notarlo. Para él, Mateo era una herida abierta. Cada vez que lo miraba, recordaba su ausencia, su culpa, su fracaso como padre. Así que se refugiaba en el trabajo, en las reuniones interminables, en el control absoluto de todo, menos de lo que realmente importaba. Hasta aquella noche. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Alejandro regresó antes de lo habitual. La lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales como si exigiera ser escuchada. Al subir las escaleras, se detuvo al escuchar una voz suave proveniente del jardín cubierto. Desde el pasillo, observó. Vio a Isabel arrodillada frente a Mateo. No estaba limpiando. No estaba trabajando. Estaba con él. A su altura. Sosteniéndole las manos con una delicadeza que Alejandro jamás había mostrado. Isabel apoyó su frente contra la del niño y comenzó a llorar en silencio. No estás roto, solo estás esperando, le susurró. Mateo sonrió. Una sonrisa verdadera. De esas que iluminan un rostro entero. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Recordó cada gesto frío, cada ausencia, cada vez que evitó mirar a su hijo porque le dolía demasiado. Y ahora veía a Isabel, la mujer invisible, ocupando el lugar que él había abandonado. Una lágrima cayó sobre el mármol del pasillo. Y con ella, comenzó una historia que cambiaría el destino de todos. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué crees que esconde Isabel y por qué su conexión con Mateo es tan profunda? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón. Alejandro Montes de Oca no durmió aquella noche. El sonido de la lluvia había cesado, pero en su mente seguía cayendo con la misma intensidad. Permaneció sentado en el borde de la cama, con la espalda rígida y los ojos clavados en la oscuridad, repasando una y otra vez la escena que había presenciado desde el pasillo. La imagen de Isabel arrodillada frente a Mateo, sosteniéndole las manos, llorando con él, lo perseguía como una culpa viva. Nunca había visto a su hijo sonreír así. Y eso lo destrozaba. Por primera vez en años, Alejandro se preguntó qué clase de padre había sido. No en términos económicos, eso lo tenía cubierto, sino en lo esencial. En lo humano. Se dio cuenta de que había delegado el amor a médicos, terapeutas y ahora, sin quererlo, a una empleada doméstica. Se levantó y caminó por la habitación de Lucía. Todo seguía exactamente igual. El cepillo sobre la cómoda, el chal doblado con cuidado, la fotografía familiar en la mesita de noche. Mateo aún caminaba en esa imagen. Lucía reía. Él, parecía otro hombre. Te fallé, susurró al vacío. A la mañana siguiente, la casa despertó como siempre, en silencio. Isabel llegó temprano, como todos los días. Se ató el delantal, recogió su cabello y comenzó con sus tareas sin saber que, desde el despacho del segundo piso, Alejandro la observaba por las cámaras internas. No por desconfianza, sino por una inquietud nueva que no sabía nombrar. La vio preparar el desayuno de Mateo con un cuidado especial, cortando la fruta en formas pequeñas, acomodando todo para que el niño pudiera alcanzar sin dificultad. Se sentó frente a él, a su altura, y esperó pacientemente mientras comía. No lo apuró. No lo corrigió. Solo estuvo ahí. Mateo habló. Fue una frase corta, casi un murmullo, pero Alejandro se quedó paralizado al escucharla por los altavoces del sistema. ¿Hoy también me contarás otra historia? Isabel sonrió. Si tú quieres,
Claro que sí. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Hacía meses que no escuchaba a su hijo hablar con tanta claridad. Más tarde, decidió bajar. Isabel se tensó apenas lo vio entrar al jardín. Bajó la mirada de inmediato, como siempre. Mateo, en cambio, levantó la cabeza. Papá, dijo, sin miedo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Buenos días, hijo, respondió, torpe, como si no supiera exactamente cómo hablarle. Hubo un silencio incómodo. Isabel se levantó con respeto. Si no necesita nada más, señor, continuaré con la limpieza, dijo, intentando retirarse. Isabel, la detuvo Alejandro. Ella se giró lentamente. Anoche, empezó él, pero se quedó sin palabras. Isabel lo miró por primera vez de frente. Sus ojos no mostraban culpa ni desafío. Solo una tristeza profunda y serena. No hice nada malo, dijo con suavidad. Solo hablé con él. Alejandro asintió lentamente. Eso es lo que me preocupa, respondió. Porque nadie más ha logrado que mi hijo vuelva a sonreír así. Isabel bajó la mirada. Mateo no necesita que lo arreglen, dijo en voz baja. Necesita que lo vean. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Alejandro no respondió. Se dio la vuelta y regresó a su despacho, pero algo había cambiado. Por primera vez, no ordenó que Isabel mantuviera distancia. No llamó a la agencia. No impuso límites. Al contrario, comenzó a observar. Durante los días siguientes, Alejandro notó pequeños detalles que antes ignoraba. Mateo esperaba a Isabel. Se animaba a mover los brazos durante los ejercicios que ella le proponía como juegos. Reía cuando ella imitaba voces, cuando le hablaba de lugares que nunca había visitado. Una tarde, la vio sacar una vieja cajita de su bolso. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, curioso. Isabel dudó un instante antes de abrirla. Dentro había figuras pequeñas de madera, gastadas por el tiempo. Me las hizo mi padre, dijo. Cuando yo era niña. Mateo tomó una entre sus manos. ¿Tu papá también jugaba contigo? Isabel tragó saliva. Sí, hasta que dejó de poder hacerlo. Alejandro, que escuchaba desde la distancia, sintió un escalofrío. Esa noche, decidió hablar con ella. La llamó al despacho después de que Mateo se durmiera. Isabel entró nerviosa, con las manos entrelazadas. Siéntate, le dijo Alejandro. Ella obedeció, con cautela. Quiero saber quién eres, dijo él sin rodeos. No como empleada. Como persona. Isabel guardó silencio durante varios segundos. Luego respiró hondo. No suelo hablar de mi vida, respondió. Pero entiendo su preocupación. Le contó que creció en un pueblo pequeño de Veracruz. Que su madre murió joven. Que su padre fue un hombre bueno, hasta que un accidente laboral lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Alejandro se tensó. Yo tenía 16 años, continuó Isabel. Pasé de ser una adolescente a ser sus manos, sus pies, su fuerza. Aprendí a ayudarlo a moverse, a comer, a no sentirse menos. Aprendí a escuchar. Hizo una pausa. Mi padre me enseñó que una silla de ruedas no define a nadie. Que el verdadero daño ocurre cuando te hacen sentir invisible. Alejandro no pudo sostenerle la mirada. ¿Murió?, preguntó. Isabel asintió. Hace 3 años. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Por eso Mateo?, murmuró Alejandro. ¿Por eso te acercaste tanto? Isabel negó lentamente. No. Me acerqué porque él estaba solo. Esa noche, Alejandro comprendió algo que lo aterrorizó y lo alivió al mismo tiempo. Isabel no estaba ocupando su lugar como padre. Estaba haciendo lo que él no había sabido hacer. A partir de entonces, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con Mateo. Al principio, torpemente. Luego, con más presencia. Se sentaba a su lado mientras Isabel contaba historias. Escuchaba. Aprendía. Pero no todo era calma. Una tarde, Mateo le hizo una pregunta que nadie esperaba. «Papá, ¿mamá estaría triste si no vuelvo a caminar?» Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Isabel observó en silencio, dejando espacio. «No, hijo», respondió finalmente Alejandro, con la voz quebrada. «Mamá estaría orgullosa de ti, tal como eres». Mateo lo miró largo rato. «Entonces, ¿por qué tú siempre estás triste?» Esa pregunta abrió una herida que Alejandro llevaba años evitando. Esa noche, lloró en silencio, solo en su despacho, entendiendo que la verdadera recuperación no era la de Mateo, sino la suya. Y mientras tanto,
Isabel sabía algo que aún no había dicho. Algo que cambiaría por completo la historia. Porque su llegada a esa casa no había sido tan casual como parecía. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Qué crees que es el secreto que Isabel aún no ha revelado y cómo podría afectar a Alejandro y a Mateo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para seguir con esta historia. La mañana amaneció extrañamente luminosa en la mansión Montes de Oca. El sol entraba por los ventanales como si, por primera vez en años, se atreviera a quedarse. Alejandro llevaba horas despierto. No había ido a la oficina. No había hecho llamadas. Algo dentro de él había cambiado después de la conversación con Isabel, pero aún no sabía exactamente qué. Desde la cocina, escuchó una risa. Se detuvo en seco. Era Mateo. No una sonrisa tímida ni un murmullo apagado. Era una risa clara, infantil, viva. Alejandro avanzó despacio, como si temiera que el sonido se rompiera si se movía demasiado rápido. Asomó la cabeza y los vio. Isabel estaba sentada en el suelo, frente a Mateo. Había colocado cojines alrededor de la silla de ruedas y, con unas figuras de madera y muñecos improvisados, estaba montando una especie de teatro. Y entonces el dragón creyó que estaba solo, decía Isabel, cambiando la voz, pero no lo estaba. Mateo aplaudió, emocionado. Porque encontró a alguien que no le tenía miedo. Completó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había jugado con su hijo. No porque no hubiera tenido tiempo, sino porque no había sabido cómo hacerlo sin sentir dolor. Isabel levantó la vista y lo vio. Por un instante, pensó en detenerse. Pero Alejandro negó suavemente con la cabeza, pidiéndole que continuara. Se quedó allí, observando, entendiendo algo fundamental. Mateo no estaba sanando su cuerpo, estaba sanando su espíritu. Más tarde, Alejandro pidió que cancelaran todas sus reuniones del día. Subió a Mateo al jardín interior, algo que no hacía desde hacía meses. El niño lo miró sorprendido. ¿No tienes que trabajar?, preguntó. Alejandro sonrió con tristeza. Hoy, no. Hoy tengo algo más importante. Isabel los observó desde la distancia, sin intervenir. Sabía que ese espacio debía ser solo de ellos. Alejandro empujó la silla de ruedas lentamente por el sendero de piedra. Le habló del cielo, de los árboles, de cosas simples. Mateo escuchaba con atención, como si estuviera descubriendo a su padre por primera vez. Papá, dijo de pronto. Isabel dice que no estoy roto. Alejandro se detuvo. Tiene razón, respondió. Yo tardé demasiado en entenderlo. Mateo lo miró con seriedad. ¿Tú estás roto? Esa pregunta volvió a golpearlo. Un poco, admitió Alejandro. Pero estoy aprendiendo. Mateo asintió, como si eso fuera suficiente. Sin embargo, mientras la relación entre padre e hijo comenzaba a reconstruirse, algo oscuro se movía bajo la superficie. Esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Señor Montes de Oca, dijo una voz masculina al otro lado. Le habla Ricardo Salvatierra, del Consejo Administrativo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Hemos recibido información preocupante sobre una de las empleadas de su casa, respondió el hombre. Creemos que debería revisar sus antecedentes con más cuidado. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿De quién está hablando? De Isabel Cruz. Alejandro guardó silencio. No tenemos pruebas concluyentes, continuó Salvatierra, pero hay inconsistencias en su historial. Lagunas. Recomendamos discreción y distancia. Alejandro colgó sin responder. Durante años, había confiado en informes, números y advertencias frías. Pero ahora había visto algo más real que cualquier documento. Aún así, la duda se sembró. Esa noche, observó a Isabel con más atención. Notó cómo evitaba ciertos temas, cómo se quedaba en silencio cuando Mateo hablaba de hospitales o accidentes. Notó también algo más, una pequeña cicatriz en su muñeca, como de una antigua operación. Isabel la llamó mientras Mateo dormía. Ella se detuvo. ¿Sí, señor? ¿Alguna vez trabajaste en un hospital? Isabel palideció apenas. Hace muchos años, respondió. Como voluntaria. Alejandro asintió, sin presionarla. Puedes retirarte, dijo. Pero la inquietud creció. Esa madrugada, Alejandro abrió un cajón que no había tocado en años. Sacó un informe médico antiguo. El del accidente de Mateo.
Lo leyó con otros ojos. Detalles que antes no había querido ver. Y entonces recordó algo. La primera noche que Mateo regresó del hospital, una enfermera se había quedado más tiempo del permitido. Una joven de mirada profunda y voz suave. Alejandro sintió un escalofrío. A la mañana siguiente, Mateo amaneció con fiebre. Nada grave, según el médico, pero suficiente para llevarlo a la clínica privada de la familia. Isabel insistió en acompañarlos. Conozco bien estos lugares, dijo. Puedo ayudar. En el hospital, Mateo se puso nervioso. Los pasillos blancos, el olor a desinfectante. Isabel se agachó frente a él. Respira conmigo, le susurró. Aquí estás a salvo. Mateo obedeció. Una enfermera mayor se detuvo al verlos. Observó a Isabel con atención. ¿Nos conocemos?, preguntó de pronto. Isabel se quedó inmóvil. No lo sé, respondió con cautela. La mujer frunció el ceño. Tú, estuviste aquí hace años. Con un niño. Uno que no volvió a caminar. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿De qué está hablando?, preguntó. La enfermera dudó. Fue un caso complicado, una familia poderosa. Hubo presión. Mucha. Isabel cerró los ojos. Basta, dijo en voz baja. No aquí. No frente a él. Mateo los miraba, confundido. Alejandro tomó aire. Isabel, dijo. ¿Qué es lo que no me has contado? Isabel lo miró con lágrimas contenidas. Que el dinero puede comprar silencio, respondió. Pero no puede borrar la verdad. Mateo tomó la mano de Isabel. No te vayas, dijo, casi suplicando. Ese gesto decidió todo. Alejandro entendió entonces que estaba frente a una elección que definiría su vida, seguir controlándolo todo, o enfrentar una verdad que podía destruir su imperio. Y por primera vez, el empresario sintió miedo. No de perder dinero, sino de perder a su hijo. Y a la única persona que había logrado devolverle la esperanza. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que oculta realmente el pasado de Isabel y cómo podría estar conectado con el accidente de Mateo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es clave para que esta historia continúe. El trayecto de regreso a la mansión fue silencioso. Mateo se quedó dormido en la silla del auto, agotado por la fiebre y la tensión del hospital. Isabel miraba por la ventana, con el rostro rígido, como si cada kilómetro la acercara a una confesión inevitable. Alejandro conducía sin decir palabra, con las manos firmes en el volante, pero la mente en caos. Las palabras de la enfermera resonaban una y otra vez en su cabeza. Una familia poderosa. Hubo presión. Mucha. Alejandro apretó la mandíbula. Durante años había creído conocer todos los detalles del accidente de su hijo. Había pagado investigaciones privadas, informes médicos, abogados. Nada indicaba negligencia más allá del destino cruel. O eso era lo que él había querido creer. Al llegar a la mansión, ayudó a Isabel a llevar a Mateo a su habitación. El niño despertó apenas. ¿Isabel?, murmuró. ¿Te quedarás? Ella sonrió con ternura, acariciándole el cabello. Claro que sí. Descansa. Cuando Mateo volvió a dormir, Alejandro cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia el despacho sin invitar a Isabel, pero ella lo siguió. Sabía que ese momento había llegado. Dentro del despacho, el silencio era denso. Alejandro se sirvió un vaso de agua, no de whisky como antes. Eso ya decía mucho. Siéntate, le pidió, señalando la silla frente a su escritorio. Isabel obedeció. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos. En el hospital, comenzó Alejandro, dijeron cosas que no puedo ignorar. Isabel respiró hondo. Lo sé. Y ya no quiero medias verdades, continuó. Ni silencios por el bien de Mateo. Necesito saber quién eres, y qué relación tienes con todo esto. Isabel levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Mi nombre es Isabel Cruz, sí, dijo. Pero antes de llegar a esta casa, antes incluso de que Mateo tuviera el accidente, yo era otra persona. Alejandro permaneció inmóvil. Estudié enfermería, continuó. Trabajé en ese mismo hospital. En el área de rehabilitación infantil. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Hace 5 años, siguió Isabel, llegó un niño. No Mateo. Otro. Tenía la misma edad, y una lesión muy parecida. Hizo una pausa.
Ese niño mejoraba. Lento, pero mejoraba. Hasta que un día, sin explicación médica clara, se suspendieron las terapias. El expediente fue cerrado. El niño fue trasladado. ¿Por orden de quién?, preguntó Alejandro, con voz baja. De un abogado, respondió Isabel. En nombre de una empresa constructora, su empresa. El silencio se volvió insoportable. Eso es imposible, murmuró Alejandro. Yo no. No lo supo, lo interrumpió Isabel. No directamente. Pero alguien actuó en su nombre. Para evitar una demanda. Para evitar que se hablara de una falla estructural en una obra cercana al accidente de ese niño. Alejandro se levantó de golpe. Mateo no tuvo un accidente en ninguna obra, dijo, alterado. No, asintió Isabel. Pero ese mismo día, a pocas cuadras, hubo un derrumbe menor. Un informe alterado. Una llamada que nunca se registró. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. ¿Que el accidente de mi hijo? Isabel negó lentamente. No digo que usted sea culpable. Digo que el sistema que usted construyó, protegió a los responsables. Y dejó a los niños rotos. A todos. Alejandro se dejó caer en la silla. ¿Y por qué estás aquí?, susurró. ¿Venganza? Isabel negó con firmeza. Estoy aquí porque cuando vi a Mateo por primera vez, supe que nadie lo estaba escuchando. Y porque, aunque usted no lo sepa, yo estuve en el hospital la noche en que él llegó. Alejandro levantó la cabeza, atónito. Fui yo quien sostuvo su mano cuando usted no estaba, continuó. Fui yo quien le habló mientras lo operaban. Y fui yo quien prometió que no estaría solo. Las lágrimas comenzaron a caer, al fin. No vine a destruirlo, dijo Isabel. Vine a cumplir una promesa. Alejandro cubrió su rostro con las manos. Todo encajaba. La familiaridad. La calma de Isabel con Mateo. Su forma de hablarle. De tocarlo. ¿Y el consejo administrativo?, preguntó. ¿Ellos saben? Sospechan, respondió. Porque remover el pasado es peligroso para muchos. No solo para usted. Alejandro se quedó en silencio largo rato. Luego, habló con una voz distinta. Más cansada. Más honesta. Toda mi vida creí que el dinero podía solucionar cualquier error, dijo. Pero ahora veo que solo lo escondí. Isabel no respondió. Si esto sale a la luz, continuó, perderé contratos. Prestigio. Quizá todo. Pero su hijo ganará un padre, respondió ella. Y eso, no tiene precio. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Papá, se escuchó la voz débil de Mateo. ¿Estás ahí? Alejandro se levantó de inmediato y abrió. Mateo estaba despierto, con los ojos brillantes. Tuve un sueño, dijo. Isabel estaba llorando, y tú también. Alejandro se arrodilló frente a él, lo abrazó con cuidado. A veces llorar es necesario, hijo, dijo. Para poder decir la verdad. Mateo miró a Isabel. ¿Te irás? Isabel se acercó. No, respondió. No mientras tú me necesites. Mateo sonrió, aliviado. Pero en algún lugar de la ciudad, otros no sonreían. Esa misma noche, Alejandro recibió un correo anónimo. Un solo archivo adjunto. Un asunto claro y amenazante. Si hablas, todos caen. Alejandro cerró los ojos. Sabía que el camino que acababa de elegir no tenía retorno. Y que la verdad, siempre cobra su precio. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Crees que Alejandro hará pública la verdad, aún sabiendo que puede perderlo todo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para seguir con esta historia. La madrugada cayó pesada sobre la mansión Montes de Oca. Alejandro permanecía sentado frente a la pantalla de su computadora, con el correo abierto como si fuera una herida que no dejaba de sangrar. Si hablas, todos caen. No había remitente. No había firma. Solo una certeza, ya no estaba solo en esa decisión. Cerró el portátil y se recostó en la silla. Por primera vez en muchos años, no pensó en pérdidas financieras ni en titulares de prensa. Pensó en Mateo. En su respiración tranquila al dormir. En la sonrisa que había vuelto a su rostro. Y en Isabel, que dormía en la habitación de servicio, sin saber si al amanecer seguiría siendo bienvenida o perseguida. Se levantó y caminó por los pasillos oscuros de la mansión. Se detuvo frente al cuarto de su hijo. Empujó la puerta con cuidado.
Mateo dormía abrazando una de las figuras de madera que Isabel le había regalado. Alejandro sintió un nudo en el pecho. No voy a fallarte otra vez, susurró. A la mañana siguiente, el consejo administrativo se reunió de urgencia. Alejandro entró a la sala de juntas con el rostro serio, acompañado de su abogado personal, Julián Herrera, un hombre de cabello gris y mirada calculadora. Los miembros del consejo lo observaban con una mezcla de respeto y tensión. Gracias por venir con tan poca anticipación, dijo Ricardo Salvatierra, el mismo que había sembrado la duda sobre Isabel. Hay asuntos delicados que debemos tratar. Alejandro se sentó sin saludar. Escucho. Ricardo intercambió miradas con los demás. Nos preocupa la estabilidad de la empresa, continuó. Hay rumores. Investigaciones que podrían reabrirse. Y creemos que la presencia de cierta persona en su casa no ayuda. Alejandro sonrió, sin humor. ¿Isabel? Exactamente, respondió Ricardo. Su pasado no es limpio. Y su cercanía con su hijo podría interpretarse de muchas maneras. Julián intervino. Con todo respeto, dijo, no existe ninguna acusación formal contra la señorita Cruz. Todavía, replicó otro consejero. Pero si ella habla, todos quedamos expuestos. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. ¿Todos? Preguntó. ¿O solo quienes alteraron informes sin consultarme? El silencio fue inmediato. Ricardo carraspeó. Alejandro, no seas ingenuo. Este imperio no se construyó con buenas intenciones. A veces hay que protegerlo. ¿A costa de niños? Respondió Alejandro, con voz firme. A costa de estabilidad, corrigió Ricardo. Si esto sale a la luz, perderás contratos, socios, influencia. Y tu hijo será el centro del escándalo. Ese golpe fue bajo. Alejandro se levantó. Mi hijo ya ha sufrido suficiente, dijo. Esta reunión termina aquí. Salió sin mirar atrás. Mientras tanto, en la mansión, Isabel sentía un presentimiento extraño. Mateo estaba inquieto. No quería separarse de ella. Siento que algo malo va a pasar, dijo el niño. Isabel se agachó frente a él. A veces, cuando las cosas van a cambiar, sentimos miedo, respondió. Pero no siempre significa que sea algo malo. ¿Te irás? Preguntó Mateo, con los ojos llenos de ansiedad. Isabel negó. No sin despedirme, dijo, con una sonrisa triste. Horas más tarde, una camioneta negra se estacionó frente a la mansión. Dos hombres bajaron. Trajes oscuros. Miradas frías. Isabel los vio desde la ventana y el corazón le dio un vuelco. Mateo, ve a tu cuarto, pidió. Ahora. Los hombres entraron sin pedir permiso. Señorita Cruz, dijo uno. Necesitamos que nos acompañe para hacerle unas preguntas. ¿Quién los envía? Preguntó Isabel. Asuntos legales, respondió el otro. Será rápido, si coopera. Isabel entendió el mensaje. No, dijo con calma. No sin un abogado. En ese momento, Alejandro entró por la puerta principal. Ella no va a ninguna parte, dijo, con voz firme. Y ustedes tampoco, sin una orden. Los hombres se tensaron. Señor Montes de Oca, dijo uno. Solo intentamos proteger. Lo sé, interrumpió Alejandro. Protegerse a ustedes mismos. Los hombres se retiraron, dejando una amenaza flotando en el aire. Esa noche, Alejandro reunió a Isabel en el despacho. No están jugando limpio, dijo. Y esto apenas comienza. Lo sabía, respondió ella. Por eso guardé pruebas. Alejandro la miró, sorprendido. Isabel abrió su bolso y sacó un pequeño dispositivo USB. Informes médicos originales. Grabaciones. Correos, explicó. Todo lo que demuestra cómo se compró el silencio. Incluido el caso del niño que atendí, y otros más. Alejandro tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Por qué no los entregaste antes? Porque necesitaba saber si usted era parte del problema o de la solución. Alejandro cerró los ojos. Y ahora lo sabes. Ahora lo sé, asintió Isabel. Pero esa decisión tendría consecuencias inmediatas. Esa misma noche, Mateo sufrió una crisis. No fue física. Fue emocional. Despertó gritando, sudando, llamando a su madre. Isabel corrió a su lado. Alejandro también. No quiero que te vayas, lloraba el niño. Todos se van. Alejandro lo abrazó con cuidado. Escúchame, le dijo. Pase lo que pase,
no estarás solo. Nunca más. Mateo lo miró con ojos llenos de miedo y confianza. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión definitiva. Llamó a un periodista independiente. Uno conocido por no venderse. Le pidió discreción. Y una reunión. Isabel lo observó desde la puerta. Cuando esto empiece, dijo ella, no habrá marcha atrás. Lo sé, respondió Alejandro. Pero prefiero perderlo todo, que perder a mi hijo. A lo lejos, en la ciudad que despertaba, alguien más también se preparaba. Porque cuando el poder es amenazado, responde sin piedad. Y la verdad, aunque necesaria, siempre exige un sacrificio. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Alejandro hizo lo correcto al desafiar al poder, aun poniendo en riesgo todo lo que construyó? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante con esta historia. El amanecer llegó sin promesas. La luz gris entró tímidamente por los ventanales de la mansión Montes de Oca, iluminando un ambiente cargado de tensión. Alejandro llevaba horas despierto. No había dormido. Permanecía sentado en el despacho, con el dispositivo USB frente a él, como si fuera un detonador silencioso capaz de volar su mundo entero. Isabel apareció en la puerta con 2 tazas de café. Sus movimientos eran tranquilos, pero su mirada revelaba cansancio y alerta. No has cerrado los ojos en toda la noche, dijo, dejando una taza frente a él. Tampoco tú, respondió Alejandro. Isabel se sentó frente a él. Cuando uno decide decir la verdad, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Alejandro asintió lentamente. Pensaba en Mateo. En cómo explicarle lo que estaba por venir sin llenarlo de miedo. Pensaba también en Lucía. En lo que ella habría hecho si estuviera viva. Y la respuesta era clara. El periodista llegará en 1 hora, dijo finalmente. Se llama Tomás Ibarra. No responde a empresas ni a partidos. Solo a la verdad. Eso lo convierte en un hombre peligroso, respondió Isabel. Para ellos, y para nosotros. Alejandro tomó aire. Por eso quiero que Mateo no esté en la casa cuando todo comience. Isabel lo miró con preocupación. ¿Qué tienes en mente? Mi hermana vive en San Miguel de Allende, explicó. Nunca quiso involucrarse en mis negocios. Es el lugar más seguro que conozco. Isabel dudó. Mateo no querrá irse sin ti. Lo sé, respondió Alejandro. Pero prefiero que esté lejos cuando el monstruo despierte. Como si el destino escuchara sus palabras, el teléfono de Alejandro vibró sobre el escritorio. Un número desconocido. Respondió. Montes de Oca, dijo. Una voz femenina, fría y perfectamente educada, habló al otro lado. Alejandro, hace años que no hablamos. El corazón le dio un vuelco. Valeria Robles, dijo él. Pensé que habías dejado el país. Pensé muchas cosas, respondió ella. Como que jamás te atreverías a abrir viejas heridas. Alejandro cerró los ojos. Valeria Robles había sido más que una socia. Había sido una arquitecta clave en sus primeros proyectos. Ambiciosa, brillante y despiadada. La mujer que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, figurativos y reales. No sé de qué hablas, respondió Alejandro. Valeria rió suavemente. Claro que sí. Sabes exactamente de qué hablo. De informes alterados. De terapias suspendidas. De niños convertidos en daños colaterales. Isabel, que escuchaba a distancia, sintió un escalofrío. Si decides hablar, continuó Valeria, no solo caerás tú. Caerán personas que no tienen nada que ver con tu arrepentimiento tardío. Médicos. Enfermeras. Familias enteras. Eso es una amenaza, respondió Alejandro. No, corrigió Valeria. Es una advertencia. La llamada se cortó. Alejandro permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego golpeó el escritorio con el puño. Ya empezaron. Isabel se acercó. Eso significa que vamos por el camino correcto. 1 hora después, Tomás Ibarra llegó a la mansión. Era un hombre de unos 50 años, barba incipiente, ojos atentos. No parecía impresionado por el lujo. No tengo mucho tiempo, dijo. Y no hago favores. Alejandro le entregó el USB. No quiero favores, respondió. Quiero que la verdad salga a la luz. Tomás lo miró fijamente. Si esto es real, no habrá marcha atrás. Lo sé. Tomás conectó el dispositivo a su portátil. A medida que revisaba los archivos, su expresión cambió. De escepticismo, a gravedad.
Esto no es solo un escándalo empresarial, dijo. Es una red. Isabel intervino. Y Mateo no es el único niño afectado. Tomás levantó la mirada. ¿Mateo? Alejandro asintió. Mi hijo. El periodista cerró el portátil. Entonces esto se va a publicar, dijo. Pero necesito protección para mis fuentes. ¿La tendrás? Respondió Alejandro. Lo que sea necesario. No sabía cuán literal sería esa promesa. Esa misma tarde, las cosas comenzaron a moverse. Un coche desconocido apareció estacionado frente a la mansión durante horas. Un dron sobrevoló el jardín. El sistema de seguridad detectó intentos de acceso remoto. Están probando tus defensas, dijo Julián Herrera por teléfono. Quieren ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Alejandro colgó y subió al cuarto de Mateo. Vamos a hacer un viaje, le dijo con suavidad. Mateo frunció el ceño. ¿Tú vienes? Alejandro se arrodilló frente a él. No todavía. Pero pronto. Mateo miró a Isabel. ¿Y ella? Isabel sonrió, aunque por dentro se rompía. Yo me quedaré aquí un poco más. Mateo negó con la cabeza. No me gusta cuando se quedan solos. Alejandro lo abrazó. A veces, los valientes se quedan para que otros estén a salvo. Mateo no entendía del todo, pero asintió. Cuando el coche partió rumbo a San Miguel de Allende, Alejandro sintió que una parte de su corazón se iba con él. Esa noche, las noticias estallaron. Un medio digital publicó el primer artículo. Empresa de construcción vinculada a irregularidades médicas en casos infantiles. El nombre de Alejandro no aparecía aún. Pero todos sabían que era cuestión de tiempo. Las llamadas comenzaron a llegar. Socios rompiendo contratos. Bancos congelando cuentas. El Consejo Administrativo exigiendo explicaciones. Esto es solo el principio, dijo Isabel, observando las noticias. Lo sé, respondió Alejandro. Y aún no hemos contado lo peor. A medianoche, la luz se fue en toda la mansión. Isabel se tensó. Eso no es casualidad. Alejandro tomó una linterna. Ve al cuarto de seguridad. Yo revisaré el generador. No llegó lejos. Dos figuras surgieron de la oscuridad. Rápidas. Silenciosas. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago y cayó al suelo. Isabel gritó. Alejandro. Uno de los hombres la sujetó del brazo. Danos el USB, ordenó. O el niño será el siguiente. Isabel lo miró con furia. Ya no lo tengo. El hombre levantó la mano para golpearla, pero se detuvo. Las luces volvieron. Alarmas sonaron. Guardias armados irrumpieron. Los intrusos huyeron, perdiéndose en la noche. Alejandro yacía en el suelo, respirando con dificultad. Isabel se arrodilló junto a él, temblando. Esto ya no es solo una amenaza, dijo. Es una guerra. Alejandro sonrió con esfuerzo. Entonces, es una guerra que vamos a ganar. Porque por primera vez, no luchaba por dinero. Luchaba por su hijo. Y por todos los niños que nadie había defendido. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Crees que Alejandro y Isabel lograrán resistir la presión y proteger a Mateo mientras la verdad sale a la luz? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es clave para continuar esta historia. El dolor en el costado de Alejandro persistía como un recordatorio constante de que ya no había vuelta atrás. El médico privado confirmó que no había fracturas, solo contusiones. Aún así, el golpe había sido suficiente para dejar claro el mensaje. Estaban dispuestos a cruzar cualquier línea. La mansión Montes de Oca amaneció rodeada de seguridad reforzada. Guardias adicionales, cámaras activas las 24 horas, accesos restringidos. El lujo había sido reemplazado por la vigilancia. Isabel caminaba por los pasillos con cautela, consciente de que cualquier sombra podía esconder una amenaza. No deberías levantarte todavía, le dijo a Alejandro, que insistía en vestirse. No puedo quedarme quieto, respondió él. Si me detengo ahora, ganan ellos. Isabel no discutió. Sabía que la determinación de Alejandro no era orgullo, era miedo transformado en acción. Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Mateo despertó con una sensación extraña. La casa de su tía Clara era cálida, colorida, llena de plantas y luz. Todo lo contrario a la mansión silenciosa. Pero aún así, algo le faltaba. ¿Papá ya llamó? Preguntó por tercera vez. Clara sonrió con paciencia. Lo hará, cariño. Tu papá es fuerte. Mateo miró por la ventana.
Isabel también es fuerte, dijo. Pero tengo miedo. Clara se arrodilló frente a él. Los valientes también sienten miedo, respondió. Lo importante es no dejar que decida por nosotros. En Monterrey, la noticia escalaba. Tomás Ibarra publicó el segundo reportaje, esta vez con nombres, fechas y documentos. La red de encubrimientos comenzaba a quedar expuesta. Hospitales privados, constructoras, intermediarios legales. Todo conectado. El teléfono de Alejandro no dejaba de sonar. Alejandro, dijo Julián Herrera al otro lado. La fiscalía quiere hablar contigo. Oficialmente. Alejandro cerró los ojos. Era cuestión de tiempo. ¿Quieren tu declaración?, continuó Julián. Pero también hay algo más. Valeria Robles salió del país anoche. Isabel, que escuchaba, sintió un escalofrío. Eso es malo, dijo. Cuando huye, es porque va a atacar desde otro frente. Alejandro asintió. Prepárate, dijo. Esto va a empeorar antes de mejorar. Horas después, Alejandro entró al edificio de la fiscalía acompañado de su abogado. Los flashes de las cámaras explotaron como relámpagos. Periodistas gritaban preguntas. ¿Es cierto que su empresa encubrió accidentes infantiles? ¿Su hijo fue una de las víctimas? Alejandro no respondió. Caminó con la cabeza en alto, pero por dentro temblaba. La declaración duró horas. Preguntas duras. Documentos sobre la mesa. Alejandro no negó. No desvió. Asumió su parte. No ordené esos actos, dijo. Pero me beneficié de un sistema que los permitió. Y por eso estoy aquí. Esa frase se filtró a la prensa. Para algunos, fue el inicio de su caída. Para otros, el primer acto de redención. Esa noche, Isabel recibió una llamada desde un número desconocido. Isabel Cruz, dijo una voz masculina. Sabemos dónde está el niño. El mundo se detuvo. Si algo le pasa a Mateo, empezó ella. Tranquila, interrumpió la voz. Por ahora está a salvo. Pero eso puede cambiar si sigues hablando. Isabel colgó sin responder. Sus manos temblaban. Buscó a Alejandro de inmediato. Van a usar a Mateo, dijo. Ya lo decidieron. Alejandro palideció. Mi hermana, murmuró. Pensé que estaría segura. Lo está, respondió Isabel. Por ahora. Pero debemos movernos. Alejandro tomó una decisión radical. Voy a entregarlo todo, dijo. No solo lo que tenemos. Todo lo que sé. Nombres. Cuentas. Rutas. Isabel lo miró, sorprendida. Eso es una sentencia de muerte, dijo. Para ti, y para mí. Tal vez, respondió. Pero es la única forma de terminar con esto. Esa madrugada, Alejandro y Tomás Ibarra se reunieron de nuevo. Esta vez, en un lugar discreto. Si publico esto, dijo Tomás, no habrá escondite para nadie. Hazlo, respondió Alejandro. Pero quiero que Mateo esté protegido. Tomás asintió. Ya hablé con gente internacional, dijo. Esto va más allá de México ahora. Cuando el nuevo reportaje salió, fue un terremoto. Congelamiento de cuentas. Órdenes de aprehensión. Nombres importantes en la mira. La caída era real. Pero también lo fue la represalia. Esa misma noche, Clara llamó llorando. Alejandro, alguien intentó entrar a la casa, dijo. La policía llegó a tiempo, pero... ¿Mateo?, preguntó él, con el corazón en la garganta. Está bien, respondió. Pero tiene miedo. Mucho. Alejandro se apoyó en la pared, derrotado por un instante. Isabel se acercó. No te rindas ahora, dijo. Mateo necesita verte de pie. Alejandro respiró hondo. Mañana iremos nosotros, dijo. No los dejaremos solos. Es peligroso, advirtió Isabel. Lo sé, respondió. Pero ya no voy a esconderme. Antes de partir, Isabel hizo algo que había evitado durante años. Entró a la habitación de Lucía. Se detuvo frente a la foto familiar. Prometo cuidarlo, susurró. Como tú lo habrías hecho. En la carretera, rumbo a San Miguel, Alejandro sintió el peso de todo lo perdido, y de todo lo que aún podía salvarse. No sabía qué los esperaba al llegar. Solo sabía una cosa. Cuando el poder empieza a caer, arrastra consigo a quienes se aferran a él. Y la última batalla, aún no había comenzado. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Mateo estará a salvo ahora que la verdad está saliendo por completo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like,
Suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es muy importante para seguir con esta historia. La mañana amaneció gris en Monterrey, con un cielo bajo y pesado que parecía anunciar que nada volvería a ser igual en la mansión Montes de Oca. Alejandro llevaba horas despierto. No había dormido. La conversación de la noche anterior con Isabel seguía repitiéndose en su mente como una herida abierta. Ella lo había contado todo. O casi todo. Le había hablado de su hermano menor, Daniel, un niño brillante, sensible, que quedó paralítico tras un accidente causado por una empresa constructora que jamás asumió responsabilidades. Una empresa que, años después, Alejandro descubrió con horror, llevaba su firma. No porque él hubiera ordenado el descuido, sino porque había mirado hacia otro lado. Como tantas otras veces. Isabel no buscó venganza. Buscó sentido. Y cuando supo quién era Alejandro Montes de Oca, en lugar de huir, decidió acercarse. No por él. Por Mateo. Tu hijo no necesita lástima, le había dicho. Necesita que alguien lo mire sin miedo. Como miré a mi hermano hasta el último día. Esas palabras pesaban más que cualquier acusación. Alejandro se levantó, se vistió sin ayuda y bajó las escaleras en silencio. Al llegar al salón principal, escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. Risas claras, infantiles. Venían del jardín. Caminó despacio, como si temiera que aquel sonido se desvaneciera al acercarse. Y entonces lo vio. Mateo estaba fuera de la silla de ruedas. No caminando. No aún. Pero estaba sentado en el césped, con las piernas extendidas, sosteniendo una pelota entre las manos. Isabel estaba a su lado, descalza, con el pantalón arremangado, animándolo con una sonrisa que no fingía. Muy bien, campeón, le decía. Hoy solo vamos a sentir la tierra. Nada más. Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Mateo levantó la vista y lo vio. Papá, dijo, con una voz más firme de lo habitual. Isabel se giró lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. No había desafío en su mirada. Tampoco culpa. Solo verdad. No debería, empezó él, pero se detuvo. Mateo apoyó las manos en el suelo y, con un esfuerzo visible, se impulsó un poco hacia adelante. Apenas unos centímetros. Pero suficientes. Yo quiero intentar, dijo el niño. Isabel dice que no es rápido, pero es posible. Alejandro cayó de rodillas. No por dramatismo. Por incapacidad de mantenerse en pie. Lloró. Lloró como no lo había hecho ni siquiera en el funeral de Lucía. Lloró por su hijo, por Isabel, por Daniel, por sí mismo. Por todos los silencios que había comprado con dinero. Ese mismo día, Alejandro tomó una decisión que sacudiría su mundo. Convocó a su junta directiva de emergencia. Los hombres y mujeres más poderosos del consejo llegaron con prisa, molestos, confundidos. Nadie entendía por qué el empresario había pedido una reunión urgente un sábado. Alejandro no dio rodeos. Durante años, esta empresa ha crecido ignorando las consecuencias humanas de sus errores, dijo. Hoy eso termina. Anunció la creación de un fondo de compensación para víctimas de negligencias pasadas. Ordenó auditorías internas. Admitió públicamente fallos que jamás habían salido a la luz. Algunos socios protestaron. Otros amenazaron con irse. Alejandro no retrocedió. Prefiero perder millones que seguir perdiendo almas, sentenció. La noticia explotó en los medios. El magnate que se acusa a sí mismo. El imperio que se derrumba por una confesión. La empleada que lo cambió todo. Isabel empezó a recibir miradas distintas. Susurros. Periodistas apostados frente a la mansión. Ofertas de entrevistas. Ella rechazó todas. Yo no vine a hacer noticia, le dijo a Alejandro. Vine a cumplir una promesa. Pero el pasado no había terminado de hablar. Una tarde, llegó una carta sin remitente. Dentro, solo una frase. La verdad tiene precio, ¿estás dispuesto a pagarlo? Alejandro supo que alguien no estaba dispuesto a dejarlo redimirse tan fácilmente. Esa noche, Mateo tuvo fiebre. Alta. Repentina. Los médicos llegaron corriendo. Isabel no se separó de la cama. Alejandro tampoco. Mientras esperaban los resultados, Mateo abrió los ojos y buscó la mano de su padre. Papá, susurró. Si un día camino, ¿te quedarás? Alejandro sintió que el mundo se le partía en dos. Aunque no camines, respondió. Aunque no hables. Aunque no me perdones. Yo me quedo. Isabel cerró los ojos,
con lágrimas silenciosas. Porque en ese instante, supo que el verdadero milagro ya había ocurrido. Pero afuera, en la oscuridad, alguien observaba la mansión. Y lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que habían construido. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué crees que pasará con la amenaza anónima y cómo afectará a Alejandro, Isabel y Mateo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para que esta historia continúe. La amenaza no se quedó en una frase. Durante los días siguientes, la mansión Montes de Oca se convirtió en un lugar vigilado. Cámaras nuevas, guardias adicionales, autos desconocidos rondando la zona. Alejandro ordenó reforzar la seguridad, pero había algo que ningún muro podía contener, el miedo silencioso de que todo aquello fuera demasiado tarde. Isabel lo sentía en la piel. Cada vez que sacaba a Mateo al jardín, cada vez que lo ayudaba con los ejercicios suaves que ahora formaban parte de su rutina diaria, sentía una mirada invisible clavada en su espalda. No lo decía en voz alta para no preocupar al niño, pero por dentro estaba en alerta constante. Mateo, en cambio, parecía distinto. Más despierto. Más presente. Isabel, le dijo una mañana, ¿tú crees que las personas malas pueden cambiar? Ella se detuvo. Se agachó frente a él, quedando a su altura. Creo que las personas rotas pueden aprender a reconstruirse, respondió. Pero duele. Y no todos están dispuestos a pasar por ese dolor. Mateo asintió con una seriedad impropia de su edad. Mi papá está aprendiendo, dijo. Yo lo veo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Alejandro sí estaba cambiando. Pero cada cambio traía consecuencias. Las acciones que había tomado comenzaron a afectar directamente a antiguos socios. Proyectos cancelados, contratos revisados, nombres que salían a la luz. Y con ello, enemigos. Uno de ellos decidió actuar. Aquella tarde, Alejandro regresó antes de lo previsto. Entró a la mansión con el ceño fruncido y el rostro pálido. Isabel lo notó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, sin rodeos. Alejandro cerró la puerta de su despacho y bajó la voz. Me citaron. De forma anónima. Dijeron que sabían quién eres realmente. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con realmente? Alejandro la miró fijo. Saben de Daniel. Del accidente. Del juicio que nunca ocurrió. Isabel se sentó lentamente. Entonces no es solo una amenaza, murmuró. Es una advertencia. Esa misma noche, la tensión explotó. Un ruido seco rompió el silencio de la madrugada. Vidrio estallando. Una ventana del ala este hecha pedazos. Mateo gritó. Isabel corrió hacia su habitación mientras los guardias activaban las alarmas. Alejandro llegó segundos después. Papá. Lloraba Mateo, temblando. Alejandro lo tomó en brazos como no lo hacía desde que era bebé. Afuera, encontraron una piedra envuelta en papel. El mensaje era claro. Un paso más y el niño paga las consecuencias. El mundo se detuvo. Isabel sintió como el miedo se transformaba en culpa. Esto es por mí, dijo, con la voz quebrada. Yo me iré. Ahora mismo. No, respondió Alejandro, firme. Ya no huimos. Pero Isabel no podía soportar la idea de que Mateo estuviera en peligro por su historia, por su pasado. Esa noche, empacó en silencio. No llevaba mucho. Nunca lo había hecho. Cuando estaba a punto de salir, una voz la detuvo. ¿Te vas sin despedirte? Mateo estaba despierto. Sentado en la cama. Mirándola con esos ojos que veían demasiado. Isabel cayó de rodillas frente a él. Lo siento, susurró. A veces, querer también significa proteger desde lejos. Mateo negó con la cabeza. Si te vas, duele más, dijo. Y ya tuvimos demasiado dolor. Isabel rompió en llanto. Alejandro apareció en la puerta. Esto se acaba hoy, dijo. Mañana hablaré. Con nombres. Con pruebas. Con todo. Isabel lo miró aterrada. Eso es peligroso. Lo sé, respondió. Pero también es la única forma de que Mateo crezca sin miedo. Al día siguiente, Alejandro Montes de Oca convocó a una conferencia de prensa que paralizó al país. Cámaras. Micrófonos. Periodistas nacionales e internacionales. Isabel observaba desde la sala, con Mateo a su lado. Alejandro respiró hondo y habló. Confesó errores. Señaló responsables. Reveló nombres poderosos.
Habló del accidente que dejó a Daniel en una silla de ruedas. Asumió su parte de culpa. Durante años creí que el silencio compraba paz, dijo. Hoy sé que solo compra más dolor. Las reacciones fueron inmediatas. Amenazas. Demandas. El valor de la empresa cayó en picada. Pero algo más ocurrió. Personas comenzaron a hablar. Víctimas olvidadas. Familias rotas. Historias enterradas. La verdad empezó a caminar sola. Esa noche, la mansión quedó en calma por primera vez en semanas. Mateo durmió profundamente. Isabel se sentó en el jardín, exhausta. Alejandro se acercó. Pase lo que pase, dijo él, gracias por no rendirte. Isabel lo miró con cansancio y honestidad. Esto aún no termina, respondió. Pero ya no estoy sola. Dentro de la casa, Mateo soñaba. Soñaba que se levantaba. Que daba un paso. Y que, esta vez, su padre estaba allí para verlo. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Crees que Alejandro hizo lo correcto al decir toda la verdad, o puso en riesgo a quienes más ama? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El capítulo final se acerca, y nada volverá a ser igual. El amanecer en Monterrey era tibio, con un cielo despejado que parecía prometer que, después de tanta tormenta, algo bueno podría suceder. Sin embargo, la mansión Montes de Oca aún estaba bajo tensión. Alejandro había dormido apenas unas horas, su mente repitiendo cada palabra de la conferencia de prensa de la noche anterior. La verdad había salido a la luz, pero el precio estaba aún por definirse. Las amenazas seguían ahí, ocultas, como sombras en cada esquina de la ciudad. Isabel caminaba por los pasillos silenciosos, observando los reflejos del sol en los pisos de mármol. Cada paso parecía resonar, un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Sabía que el momento decisivo había llegado. Los documentos que Alejandro había entregado a Tomás Ibarra habían empezado a provocar una reacción en cadena, investigaciones internas, familias que finalmente encontraban justicia, empresas que no podían esconder sus errores. Pero con cada avance, el riesgo aumentaba. Alguien no quería que la verdad se conociera. Mateo despertó temprano, con los ojos brillantes y una sonrisa que, por primera vez en años, parecía genuina y confiada. Isabel entró a su cuarto y lo encontró sentado en la cama, abrazando su figura de madera favorita. «Buenos días, campeón», dijo con suavidad. «Buenos días», respondió Mateo. «Papá me dijo que hoy todo será diferente». Isabel asintió, sentándose a su lado. «Sí», dijo. «Hoy verás que la verdad puede cambiar las cosas, pero también nos hace fuertes». A lo lejos, Alejandro observaba desde la ventana del despacho. Su mirada estaba fija en Mateo, en Isabel, en el jardín donde la luz de la mañana iluminaba cada rincón con una claridad que parecía simbólica. Sabía que ese día sería decisivo. No solo para él, sino para su hijo y para todas las familias afectadas por los errores de su empresa y los secretos del pasado. Alejandro bajó al jardín. La brisa fresca le golpeó el rostro mientras caminaba hacia Mateo y Isabel. Había decidido que no podía quedarse atrás, que debía estar presente. Cada paso que daba parecía borrar la distancia que el miedo y el silencio habían creado durante años. ¿Estás listo para intentarlo?, preguntó Alejandro, arrodillándose frente a su hijo. Mateo asintió, aunque con cierta timidez. Isabel lo alentó desde un costado, recordándole que podía confiar en su padre y en sí mismo. «Vamos a hacerlo juntos», dijo Alejandro. «Un paso a la vez». Mateo apoyó sus manos en el suelo, respiró hondo y, con un esfuerzo visible, se impulsó hacia adelante. Apenas unos centímetros. Pero suficientes para que Alejandro y Isabel sintieran un golpe de emoción que los dejó sin palabras. Los años de dolor, miedo y silencio parecían concentrarse en aquel pequeño movimiento. «Lo lograste», exclamó Isabel, con lágrimas en los ojos. Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo que ninguna fortuna podría comprar. «Siempre estuve aquí, Mateo», susurró. «Nunca dejé de creer en ti». El niño sonrió, con una confianza recién descubierta. La sensación de triunfo era compartida. No solo por el paso físico, sino por el simbolismo de superar los obstáculos que habían marcado sus vidas. Ese mismo día, las investigaciones comenzaron a tomar un rumbo decisivo. La presión mediática y legal provocó que Valeria Robles regresara al país, buscando frenar el proceso, pero Alejandro estaba preparado. Los documentos entregados a Tomás,
las pruebas que Isabel había recopilado y su propio testimonio formaban un frente imbatible. En un giro inesperado, algunos antiguos aliados de Valeria decidieron colaborar. La verdad estaba demasiado expuesta y la moral de ciertas personas finalmente pesó más que la ambición. Documentos fueron entregados, confesiones grabadas, correos electrónicos autenticados. La red de encubrimientos comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Alejandro e Isabel trabajaban incansablemente para proteger a Mateo. Cada salida, cada ejercicio, cada momento de juego en el jardín era vigilado. Pero también eran instantes de felicidad pura, de conexión familiar que parecía imposible hasta hace semanas. Mateo comenzaba a sentirse seguro, amado y acompañado, algo que su padre no había logrado ofrecer durante años. Por la tarde, la mansión recibió una visita inesperada. Tomás Ibarra llegó con una sonrisa cauta y un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo, entregando el sobre a Alejandro. Procedimientos legales para asegurar que nadie pueda interferir con Mateo ni con Isabel. Protecciones permanentes. Alejandro abrió el sobre y leyó. Su corazón se sintió ligero por primera vez en años. No solo había expuesto la verdad, sino que también había creado un escudo para proteger a quienes más amaba. Esa noche, la mansión se llenó de calma. Las alarmas cesaron, los guardias pudieron descansar, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro, Isabel y Mateo cenaron juntos en el comedor principal sin tensiones ni miedo. La luz de las velas reflejaba un ambiente de paz, aunque la ciudad aún estaba lejos de olvidar los acontecimientos recientes. Después de cenar, Alejandro llevó a Mateo al jardín. Isabel lo siguió a una distancia prudente, observando cómo padre e hijo compartían un momento de conexión profunda. «Papá», dijo Mateo, con una voz firme. «Hoy caminé un poco». «Gracias». Alejandro lo abrazó con fuerza. «Gracias a ti, hijo. Gracias por enseñarme a creer de nuevo». Isabel sonrió, sintiendo que su promesa había cumplido su propósito. Mateo no estaba solo, y Alejandro estaba aprendiendo a ser un padre presente, consciente y amoroso. La mansión, que durante años había sido un mausoleo de silencios, ahora resonaba con risas y esperanza. Al día siguiente, la historia se completó con un giro inesperado. Las familias afectadas comenzaron a recibir compensaciones, los responsables de encubrimientos fueron citados y algunos enfrentaron la justicia. Alejandro había pagado un precio personal enorme, pero la integridad y la transparencia habían creado un cambio real y tangible. Mateo continuó sus ejercicios, cada día más seguro de sí mismo. Alejandro e Isabel permanecieron a su lado, guiándolo, animándolo y protegiéndolo. La conexión entre ellos se había convertido en un vínculo inquebrantable, basado en amor, confianza y verdad. Al caer la noche, Alejandro se sentó en el porche, observando la ciudad iluminada. Isabel se acercó y se sentó a su lado, dejando que el silencio hablara por ellos. Mateo dormía en su habitación, con la seguridad de que estaba protegido y amado. «Lo hicimos», dijo Alejandro finalmente. «Todo lo que teníamos que enfrentar, toda la verdad, todo el miedo, valió la pena». «Sí», respondió Isabel. «Porque a veces, la verdad camina sola, y nosotros solo tenemos que estar ahí para sostenerla». El viento nocturno trajo consigo un sentimiento de cierre y renovación. La mansión Montes de Oca, que durante años había sido un lugar de dolor y secretos, finalmente respiraba. La luz de la verdad había iluminado cada rincón oscuro, y aunque la vida aún presentaría desafíos, el milagro ya había ocurrido. Un padre, un hijo y una mujer que los amaba, finalmente juntos, enfrentando la vida con honestidad y valentía. Mateo despertó esa noche con una sonrisa. «Papá», susurró. «Hoy caminé más. Mañana caminaré aún más». Alejandro lo abrazó, con lágrimas contenidas, mientras Isabel los observaba desde la puerta. «Sí, hijo», dijo. «Mañana caminarás aún más. Y nosotros estaremos contigo en cada paso». En ese instante, la mansión Montes de Oca dejó de ser un mausoleo de silencios. Se convirtió en un hogar de amor, resiliencia y esperanza. Y aunque la ciudad y el mundo aún podrían juzgar, amenazar o intentar destruir, Alejandro, Isabel y Mateo sabían la verdad más importante. Juntos podían superar cualquier cosa. Porque el poder del amor y la verdad siempre es más fuerte que cualquier mentira, amenaza o silencio impuesto. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Cada momento estuvo cargado de tensión, miedo y esperanza. Desde la lucha interna de Alejandro hasta la paciencia y ternura de Isabel, y la valentía de Mateo al dar sus primeros pasos, todo nos recuerda que la verdad y el amor tienen un poder inmenso.
¿Qué te impactó más? ¿La valentía de Alejandro al enfrentar sus errores y sacar a la luz secretos que podrían destruirlo, o la determinación de Mateo, superando sus miedos y caminando hacia la esperanza con cada pequeño avance? Tu respuesta nos ayudará a entender qué parte de esta historia toca más fuerte el corazón de quienes la leen o ven. Si esta historia te emocionó, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Cuéntanos también cuál fue tu momento favorito o qué lección te llevas de esta historia. Cada comentario nos inspira a seguir contando historias que conmueven, inspiran y transforman. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino, y cuando se combina con amor y coraje, puede cambiar vidas.